A la mañana siguiente me dirigí al barrio Las Lomas, en la calle 40 Sur. La dirección indicaba un callejón estrecho que subía por la ladera de la montaña. Era un barrio humilde de casas viejas y destartaladas que daban la sensación de caerse en cualquier momento debido a la inclinación del terreno. Las escaleras de cemento eran empinadas y en el camino me tropecé con unos niños que iban para la escuela custodiados por una jovencita de 10 u 11 años de edad. Al fin llegué a la calle indicada y al número que había anotado en la tarjeta. Era una casa de cemento de un solo piso, con el techo de teja Eternit y la única ventana que daba al callejón no estaba enrejada para protegerla de los ladrones. No habían pintado la fachada y el cemento se había manchado y oscurecido, otorgándole a la vivienda un aspecto decaído y enfermo. En un principio no supe qué hacer. Había llegado hasta allí, sabía que mi entrevista con Gaby cerraría definitivamente el caso, que era muy importante hablar con ella, que su testimonio era la pieza faltante en el rompecabezas, pero de un momento a otro la entereza se me vino abajo y una depresión me asaltó sin darme tiempo de defenderme. No sabía si era el lugar, si era la sospecha de que Gaby estaba pasando por un mal trance, si era el hecho de ver los orígenes tan humildes de la luchadora transexual, si era mi enfermedad y el primer indicio de que se avecinaba la fase depresiva. En fin, no sé si era todo eso al mismo tiempo lo que me hizo recostarme en el muro de la casa de enfrente. 2 minutos después, sacando fuerzas de donde no tenía, me acerqué al timbre y lo hundí. Una señora de unos 70 años, con el pelo blanco trenzado en una cola de caballo, me abrió la puerta y me dijo con una voz dulce, como de abuelita candorosa de cuento infantil: «Dígame, caballero, ¿en qué le puedo servir?». «Gracias, señora. Estoy buscando a la luchadora de lucha libre, Gabriela López. Sé que esta es su casa. Me encantaría poder entrevistarla». «¿Ella le dio la dirección?». «No, señora. Ella sabe que quiero hablarle, pero conseguí la dirección por mi cuenta. No quiero molestarla, solo conversar unos minutos con ella, nada más». «Espéreme aquí, por favor. No se vaya a ir». «Gracias, señora. No sabe cómo se lo agradezco». A los 5 minutos volvió a abrir la puerta. Yo me estaba hundiendo en un pozo profundo. «Siga, señor, ya sale. Siéntese en el sofá». «Muchísimas gracias, señora. No sabe cuánto la he buscado. No se demora». La anciana desapareció por una puerta que al fondo comunicaba con un patio interno. Me senté en el único sofá que había en una sala pequeña repleta de estampas, de porcelanas y de banderillas del Divino Niño. Un comedor de 4 puestos, barato, y un altar, también del Divino Niño, ocupaban el resto del espacio. De pronto escuché unos tacones que venían de una de las habitaciones del fondo. Me senté un poco más erguido, las manos me sudaban. En efecto, como lo había descrito Mendieta, Gaby era imponente, alta, con una melena negra colgándole en la espalda, los ojos rasgados y la boca fina, delicada, como de actriz de cine. Sus curvas se insinuaban detrás de una bata roja que la protegía. Si era así de bella sin maquillaje, no me la quise imaginar con lápiz labial, con pestañina, bien peinada y con unos jeans bien ajustados. No se había equivocado Pombo en sentir por ella las pasiones extremas que lo arrastraron hasta la muerte. Le ruego que me excuse por llegar hasta su casa de esta manera. No tuve otra alternativa. Solo quiero hablar con usted unos minutos. Yo sé por qué me busca, señor Molina, dijo Gaby, sentándose a mi lado, en el único espacio que quedaba libre en el sofá. Lo hizo con gracia, midiendo cada movimiento, con una desenvoltura que me intimidó. Su voz era gutural, neutra, como de cantante de boleros antigua. Por unos segundos la imaginé en el ring vestida como Lady Massacre, y supe que sus adversarios habían perdido desde antes de enfrentarla. Su sola presencia imponía a su alrededor un aire de respeto. «Créame que no la quiero molestar», repetí observando sus zapatos finos con la cabeza baja. «Solo deseo hablar con usted y después me iré por donde vine. No se trata de ningún artículo, ¿verdad?». Pasó su mano por la cabellera sedosa y vi que tenía las uñas pintadas de colores fosforescentes. Daba la impresión de ser una mujer más mujer que las otras, una especie de mujer al cubo. Se trata de Nacho. «Todo me conduce a usted. Pero quiero aclararle una cosa, no se trata de nada legal, se trata de la verdad. No me gusta dejar las cosas así, a medias. No puedo vivir con la impresión de que la realidad está inconclusa. Creo que es una actitud que me viene del periodismo, porque en el pasado sí lo ejercí de verdad. Nunca dejé un texto a medias. A mí no me pasaba lo de otros compañeros, que escribían 10 páginas y de pronto echaban todo a la basura y volvían a empezar. O dejaban historias a medio camino. No,
Yo corregía, revisaba, reescribía, pero no olvidaba ni tiraba la caneca a mis escritos. Estoy empezando a descubrir que con la vida me pasa igual, no me gusta dejarla sin solución. No sé de dónde me salía semejante retahíla. Gaby me inspiraba confianza, empatía, ganas de hablar. De alguna manera extraña que no podía racionalizar, supe que ella y yo estábamos allí sentados porque éramos el fin de algo, la última pincelada de un cuadro trágico. Pronto la pintura estaría lista y se podría colgar en la pared para contemplarla. ¿Quién lo contrató, señor Molina? Mariana Pombo. Tengo instrucciones de dejar esto así como está, pero como le estoy explicando, no puedo, no sé vivir en la intermediación. Quizás me viene de que le tengo pánico a la locura, a las realidades paralelas, y una forma de combatir la demencia es esta, intentar precisar, ordenar, saber qué está pasando y dónde están ubicadas las personas y las cosas. Mariana. La voz de Gaby adquirió una tonalidad más suave, más cálida, como si estuviera preparando para cantar. Ignacio la adoraba. Me decía que no era su hermana, sino su madre, la mujer que lo había educado y protegido durante toda su vida. Me pareció maravilloso saber que ha sido ella quien lió conmigo, quien está buscando la verdad de todo este asunto. Era de esperarse en alguien que lo quería tanto. Gaby hablaba con una dicción perfecta y con un vocabulario medido, justo, sin delatar para nada su origen popular ni callejero. Se notaba que se había esforzado en educarse, en leer, en hablar correctamente. Quizás durante meses e incluso años, no sabía con exactitud cuánto había durado la relación con Ignacio Pombo, ella se venía preparando para ser la mujer de un congresista, la esposa oficial de un político a quien lo esperaban grandes cargos en la jefatura del Estado. Había una enorme distancia entre ella y los travestis que vivían en su apartamento, o entre ella y Gatúbela o Morticia, no tenían nada en común. Nacho siempre sintió la ausencia de su madre, tal vez por eso era tan apegado a las mujeres, tan necesitado de ellas, buscaba a su madre en todas nosotras. Antes de meterse conmigo era famoso por ser mujeriego, vividor, muy sinvergüenza, pero me bastó mirarlo a los ojos y hablar con él la primera vez para saber que iba a ser mío, que ese era mi hombre y que no iba a permitir que ninguna otra me lo quitara. No sé si usted lo sabe, pero yo soy operada, me hice mujer, y eso significa que durante años soñé con ello, que fantaseé con esa posibilidad, y cuando la tuve al alcance de la mano, la realicé sin pensarlo dos veces. No sé si entiende lo que quiero decir. Las demás nacieron mujeres y les parece normal ser así. A mí me tocó hacerme mujer, y de ahí que tenga las facultades femeninas más marcadas. Nacho iba de mujer en mujer como quien va de imitación en imitación. Pero de pronto se tropezó conmigo y yo no soy una imitación, soy el original, ¿sí me entiende? La mujer inicial, Eva, asentí muy atento a sus palabras. Exactamente, cuando nosotras nos transformamos en mujeres, no pensamos en las mujeres que vemos en la calle, en las vecinas, en las primas, en las amigas que tenemos. Pensamos en el molde, en Marilyn Monroe o en Sophia Loren y nos transformamos en un ideal de mujer. Por eso nuestras curvas, nuestros senos, nuestra forma de caminar. Y como no podemos tener hijos, esa feminidad tenemos que elevarla a una sensualidad extrema, a una sexualidad desbocada y a veces enfermiza. Por eso, cuando vi a Nacho y me pidió el número de mi celular, supe que él no sabía con quién se estaba metiendo, que no sabía lo que era estar con una mujer como yo. Y me bastó mirarlo a los ojos para saber que iba a ser mío por completo, mío y de nadie más. Gaby hablaba tranquila, recordando la pasión sin pasión, como si a lo largo de muchos días hubiera reflexionado sobre su historia y ahora sintiera la necesidad de desahogarse, de hablar con alguien y de contarle a qué conclusiones había llegado. De alguna manera mi presencia le venía bien para quitarse de encima esas ideas a las cuales les había dado vueltas una y otra vez y que ya le pesaban hasta sentirlas como una carga desagradable. ¿Quiere un tinto? Me preguntó poniéndose de pie. Sí, gracias. Bien cargado, por favor, le respondí reacomodándome en el sofá. Estoy como bajo de ánimo y me viene bien. Gaby regresó a los pocos minutos con 2 tazas humeantes. Por un segundo se me ocurrió que el café podía estar envenenado o con algún somnífero, pero después me dije que ahí estaba otra vez mi paranoia, mis delirios de persecución. Si Gaby quería dormirme para escaparse o incluso matarme, estaba dispuesto a ello. No pensaba defenderme, no tenía ganas. Me moriría solucionando mi primer caso, en el capítulo final, cerrando la historia. Perfecto, no me importaba.
La depresión empezaba a apoderarse de mí y sentía que me estaba cayendo en un agujero oscuro y profundo. Mi voluntad ya no era mía. Está delicioso, dije disfrutando de la bebida caliente dentro de mi cuerpo. Es con panela, que es más rico, explicó Gaby bebiendo ella también de su taza. ¿Cómo consiguió mi dirección? No se me pasó por alto que Gaby agarraba la taza con la mano izquierda. Las palabras de Serruchito me llegaron diáfanas, como si las estuviera viendo escritas en el aire. El asesino es zurdo, por las inclinaciones de las heridas y por el trayecto que debió describir el arma homicida. En su apartamento, entré cuando sus amigas no estaban y busqué hasta encontrar una libreta, confesé sin ningún reparo. Muy arriesgado. Las había vigilado antes y sabía más o menos sus horarios, pero sí, donde me hubieran encontrado en esas, no sé qué hubiera pasado. No estaría aquí, se lo aseguro. Terminamos el café y Gaby puso las dos tazas sobre la mesa del comedor. Era muy atenta, muy gentil, muy delicada, y en ningún momento se le ocurría a uno que podía estar con un hombre. Ella volvió a sentarse a mi lado y se acomodó el cabello en un gesto casi teatral. ¿Pepe le habló de mí? Muy someramente, pero no piensa nombrarla para nada en la declaración formal. No le conviene. Supongo que no, suficientes problemas tiene ya. Nacho sabía que Pepe también estaba enamorado de mí y por eso no confiaba en él. ¿Lo sospechaba o lo sabía? Es distinto. Lo sabía porque yo le conté en parte las escenitas que me había hecho. 2 veces llegó hasta mi apartamento sin los guardaespaldas, borracho a la madrugada, y me rogó y me suplicó que me quedara con él, que estuviera con él aunque fuera solo una noche. Yo le decía que si no se iba llamaría a Nacho, pero él, que es bien terco, se quedaba ahí, detrás de la puerta, hablándome, diciéndome que tarde o temprano Nacho me iba a abandonar, que me iba a dejar, y que en ese momento yo no debía sentir miedo, porque él iba a estar ahí para amarme y protegerme. Era lindo oírlo decir eso, lo decía de verdad, con el corazón. Esas cosas nunca se las dije a Nacho, por supuesto. Solo cuando quiso dejarme de verdad le confesé que ya lo sabía, que Pepe me lo había advertido. Eso significa que en el fondo no eran tan amigos. Eran amigos y competidores también. Los hombres son como niños, nunca crecen de verdad, nunca maduran. El problema es que ellos estaban metidos hasta el cuello en negocios graves, con gente dura, pesada, que los presionaba mucho. La pasaban muy mal cuando esa gente los llamaba, los paracos. Habían aceptado no solo dinero, sino que habían hecho pactos con ellos, tenían obligaciones que cumplir y cuando quisieron salirse de eso ya era tarde. En el caso de Nacho era peor, porque él les había prestado su finca para guardar armamento, abastecerse, dormir allá y preparar los ataques a la guerrilla, a sus informantes y colaboradores. O sea que la denuncia de Mendieta contra Ignacio Pombo es cierta. Comenté como si estuviera pensando en voz alta. ¿Pepe declaró contra él? Me dijo que lo había hecho porque Pombo ya está muerto y no le afecta nada. Estará buscando rebaja de penas por colaboración, me imagino. Nacho sufría mucho con eso. Les había prestado la finca como una base de operaciones y después se enteró que ellos, con la ayuda de una brigada del ejército que estaba cerca, llevaron hasta la casa misma, junto a la piscina, a los sospechosos de ser informantes y colaboradores de la guerrilla. Los torturaron y los fusilaron sin más. Gente humilde, campesinos, obreros que incluso habían trabajado para el propio Nacho durante los periodos de cosecha. Por eso era que él a veces tenía pesadillas, sudaba como un caballo, gemía, se revolcaba en la cama, y yo tenía que despertarlo, calmarlo, traerle un vaso con agua y darle una pastilla para que se tranquilizara. Me contaba que oía voces, que veía a los campesinos caer muertos en el agua de la piscina, que le pedían que por favor los ayudara, que impidiera semejante horror, pero él no podía hacer nada, estaba inmóvil, maniatado. Eran noches de verdadero infierno. Un fin de semana pasó por mí y yo lo acompañé hasta la finca. Fue un viaje desolador para él. Los cuidanderos muy asustados le contaron todo y le mostraron los rastros de sangre en las escalinatas de la piscina. Agarraron a 20 jóvenes de los alrededores y los acusaron de pasarle información al comandante del bloque occidental de las FARC, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo. Primero los mutilaron con una motosierra, uno a uno, para que confesaran todo lo que sabían, y después, cuando estaban en el piso, desangrándose, agonizantes, les pegaron un tiro en la nuca. Nacho estaba muy afectado. Lo peor fue que a la noche siguiente tuvo una entrevista secreta con un mensajero de los paramilitares que los llevó hasta un potrero de la misma finca y le indicó en dónde estaba la fosa común, donde estaban sepultados los campesinos desmembrados,
Desde ese día Nacho tuvo que tomar somníferos para poder conciliar el sueño, pero las pesadillas no las podía evitar. ¿Y le involucró a usted alguna vez? Jamás. Yo estaba al margen de sus negociaciones con ellos, pero yo sabía que lo que él me daba, el apartamento, la plata para estudiar y una cuenta que me abrió en un banco en Panamá, venían de allí, de sus tratos sucios con ellos. Y eso es dinero maldito. Basta mirar cómo terminamos ambos y mira ahora cómo está Pepe para comprobarlo. Nacho siempre decía que lo peor que le había pasado en su vida había sido precisamente encontrarse en el camino con tanta riqueza, con tanto dinero y tanto poder. Repetía que él había sido feliz antes, cuando estaba empezando, cuando era un joven político lleno de planes e ilusiones, pero yo lo amaba así, ¿sabe? Al final de su carrera, poderoso, audaz, contradictorio, seguro de sí mismo, con todos sus errores a cuestas, porque hacia afuera él no demostraba sus debilidades, ni dejaba que nadie se diera cuenta de sus vacilaciones. Solo yo era testigo de sus temores, de sus arrepentimientos y de sus culpas, y eso me hacía quererlo más. Estoy segura de que su mujer no lo conocía tanto como yo. Una vez la vi de cerca porque necesitaba saber cómo era, a qué tipo de mujer me estaba enfrentando. Y qué va, no era competencia para mí. La seguí en un taxi hasta un supermercado. Le dije al taxista que me esperara y me bajé a comprar algunas cosas justo en el mismo lugar. La seguí, la vigilé, la tuve al lado, casi podía olerla. Vi qué compraba, cómo se vestía, cómo caminaba, si tenía clase o no. Nacho ya me había dicho que no era buena en la cama, que era desapasionada y que llevaba años ya sin acostarse con ella, pero yo no sabía si era verdad o si él, para hacerme sentir bien y para impedir que me dieran celos, me mentía y me ocultaba la verdadera naturaleza de su esposa. Por eso la seguí, y sí, Nacho tenía razón, era una mujer sosa, sin encanto, sin ningún atractivo, compró puros alimentos dietéticos y unas cremas humectantes. Yo elegí en mi canastilla chocolates, bizcochos, toallas higiénicas y tampones. Me hice detrás de ella en la caja registradora y por un segundo nuestras miradas se cruzaron. Notó enseguida que yo era más alta, más joven, mucho más bella, más imponente y con más clase que ella. Ese día me había vestido con lo mejor que tenía. Y se intimidó. Bajó la cabeza, apagó sus cosas y salió corriendo. Ese día yo quedé feliz. Había sido mi máximo triunfo pararme junto a ella y que le quedara claro quién era yo. Aunque no me conociera, aunque no supiera que era el amante de su marido, pero había sentido mi superioridad. Donde lo hubiera tenido en el ring, la hubiera lanzado por encima de las cuerdas. Gaby cruzó la pierna y la bata se abrió ligeramente. Pude ver una piel lisa, impecable, de una delicadeza extrema. Las pantorrillas estaban bien torneadas y depiladas. Nacho fue conmigo muy especial. Me compraba libros, películas y revistas donde había artículos claves sobre lo que estaba pasando en el país. Luego hablábamos, comentábamos y gracias a esas conversaciones yo iba perfeccionando mi formación. Me estaba preparando para ser su novia en sociedad, me estaba entrenando para ser su esposa. O al menos así lo sentía yo. La separación con su mujer ya era un hecho porque ella misma se lo había solicitado. Era una decisión tomada por ambos. Luego yo sabía que en ese punto no me estaba mintiendo. El problema llegó cuando se empezó a asustar con mi pasado, con la posibilidad de que alguien descubriera la verdad. Mi trayectoria como luchadora de lucha libre le parecía divertida, le gustaba, era el lazo que lo conectaba con el pueblo. Es más, me dijo muchas veces que no tenía por qué retirarme del todo, que sería maravilloso que siguiera peleando de vez en cuando hasta que yo quisiera. No quería otra vez una mujercita estirada y aburrida. El cambio que estaba planeando era justamente ese, salir de los cócteles y la vida social estúpida y conectarse con ese país del cual se había alejado tanto, ese país que había masacrado en su finca, ese país que estaba representado en mis fanáticos cuando yo subía en el ring en la arena Bogotá. No sé si me entiende bien lo que quiero decirle. Perfectamente, dije sintiendo el aroma de su perfume dulzón que llegaba hasta mí. No era el cuerpo de Gaby de donde me llegaba ese olor, sino de su bata, como si la tela estuviera impregnada de su perfume y de la fragancia de su piel. Era extraño porque era un olor muy femenino que de alguna manera inconscientemente me hizo recordar a Miranda. El problema era ese otro pasado del cual yo no me podía desprender, y él que al comienzo dio la imagen de un hombre de temple dispuesto a correr riesgos, de un momento a otro se echó para atrás, y empecé a verlo asustado, esquivo, planeando la huida.
No era justo actuar de esa manera, y no lo era por una cosa, porque nos amábamos, porque sí nos queríamos, porque éramos una pareja que se llevaba bien. No era justo ni con él ni conmigo. Ambos sabíamos que una separación nos iba a costar la desgracia. Pero la fuerza de su clase social, esas leyes estrictas que obligaban a los individuos como él a cerrar filas cuando se sienten descarriados, terminaron imponiéndose. Eso no solo me disgustó, sino que me hizo verlo de otra manera. Lo vi débil, cobarde, sin carácter. Aún así lo seguí amando y le propuse que se retirara de su vida política, que hiciéramos una vida en otra parte juntos, que nos fuéramos del país donde nadie nos conociera. Plata no le faltaba. Pero no, él se empecinó en continuar con su carrera política. Me decía que estaba a punto de empezar justamente a cobrar todos los favores que les había hecho a los paramilitares. Tenía planes de llegar a ser presidente del Congreso y en unos años lanzarse incluso a la presidencia de la República. Y claro, un hombre que piensa en el máximo cargo de su país no se puede alinear con una mujer como yo. No llegaría nunca después del primer escándalo. Por eso era que había emprendido la retirada. Lo grave era que yo, por primera vez, no estaba en forma, no podía defenderme, y esa fragilidad me daba mal genio porque no podía evitarla. Mi amor por él era tan grande que no estaba preparado para enfrentarlo, para despedirme de él, para perdonarlo, y me daba rabia y maldecía, pero no podía dejar de quererlo. Ni contigo ni sin ti, dije recordando la letra de una canción. ¿Nunca has sentido que el mundo es un lugar frío, donde no hay espacio para usted? Me preguntó ella de sopetón, con una tristeza repentina que le ensombreció el rostro entero. Muchas veces, dije recordando no solo mis estadías en las clínicas psiquiátricas, sino las miles de noches con ese vacío adentro, ese hueco que no se llena con nada. La noche que llegó a mi apartamento para despedirse del todo porque se iba de viaje al extranjero, un viaje que él había planeado justamente para dejar de verme varias semanas. Yo estaba preciosa, me había vestido con la ropa que a él más le gustaba y me había maquillado insinuantemente, como para una fiesta. También me había puesto mis ligueros negros, una ropa interior que a él le fascinaba porque me marcaba aún más las caderas y las piernas. Se hizo un silencio breve. La voz de Serruchito me retumbaba en la cabeza. El cadáver de Pombo tenía varios ingredientes curiosos, rastros de un perfume barato, un pachulí de esos que se compran en los agáchese por 1000 pesos, y una escarcha multicolor esparcida en el pecho y en el abdomen. También encontramos polvos brillantes en la mejilla, muy esparcidos, pocos, como si le hubieran pasado la mano o una toalla para limpiárselos, y ligeras muestras de lápiz labial debajo de las orejas. Finalmente, había un cabello sintético castaño oscuro enredado entre su propio cabello. Gaby continuó hilando sus recuerdos. Había cocinado para él y tenía una botella de vino. En el apartamento las luces estaban apagadas y solo había candelabros y velas por todas partes. Él llegó vestido de corbata, elegante, bello como siempre. Nos saludamos con un beso en la boca. Puse en el equipo de sonido un disco de José José. No sé si lo recuerda. Si me dejas ahora. Brindamos, chocando nuestras copas, y la letra de la canción inundaba todo el lugar. Y aquí Gaby la dio su cabeza ligeramente, como si estuviera en un escenario frente a un público selecto, y entonó la canción con una voz susurrante, en una cadencia triste que me obligó a evocar la nefasta cita de aquella noche entre los dos amantes que se despedían. Le enseñaste a mi alma a depender de ti, ataste mi piel a tu piel y tu boca a mi boca, clavaste tu mente en la mía y ahora me dejas como si yo fuera cualquier cosa. Esas eran canciones que a los dos nos gustaban, canciones que escuchábamos cuando viajábamos en el carro o cuando hacíamos el amor. Comimos y yo seguí poniendo canciones en el equipo como una forma de comunicarme con él, de decirle cuánto lo amaba, cuánto me dolía despedirme. Luego me acerqué y lo besé. Le canté una canción de Miriam Hernández. Estoy condenada a tenerte y perderte, y me desnudé poco a poco. A veces cuando estábamos en los hoteles borrachos y queríamos divertirnos, yo le hacía striptease y lo seducía con mis movimientos insinuantes. Esa noche me quedé en ligueros, me senté sobre él arqueando bien la cintura y le dije que me hiciera el amor con locura, dándomelo todo, y que me agarrara el pelo con fuerza, y que si quería me pegara, que me tratara mal como una puta, que me insultara, que me dijera todas las groserías que quisiera, que si quería desahogar en mí toda su desesperación, que lo hiciera sin reparos. Puse una canción de Matt Monroe y su voz con ese acento tan particular me estremeció.
Debo confesarle que yo no tenía ningún plan preconcebido, no sabía qué iba a decir ni hacer. Dejé que las circunstancias me fueran arrastrando. La voz de Monroe me hizo llorar. Quizás no supe hablar cuando debí. Nacho me cogió por el pelo, me besó, me tiró sobre la cama y me hizo el amor arrasado en lágrimas también, consciente de que era la última vez y que no me iba a volver a ver ni a tener nunca más. Y no sé cómo explicarle lo que me sucedió entonces. Es la primera y la última vez que voy a hablar de esto. En un momento dado escuché la voz de Monroe diciendo mi mente controló mi corazón, y lo sentí como un mensaje, como una frase que me llegaba del más allá, como unas palabras que alguien, un ángel tal vez, pronunciaba especialmente para mí, para que yo me salvara, como esas palabras mágicas que ciertos entrenadores saben pronunciar cuando su pupilo va perdiendo la pelea y que le dan la vuelta al resultado. Alguien me gritaba que el problema era dejarme gobernar por mi corazón, que debía recordar, por encima de todo, que era una luchadora en todo el sentido de la palabra. Así me había levantado de la pobreza, así me había mandado a operar, así me había subido al ring, así lo había seducido, así me había matriculado para estudiar derecho y así me había convertido en la mujer de un hombre prestante, luchando, luchando gota a gota, imponiéndome, sobreponiéndome, guerreándomela toda. Yo era una guerrera y se me había olvidado, y también de manera fugaz, sin saber muy bien de dónde venían esas ideas, recordé el paseo a la finca con él, las manchas de sangre junto a la piscina, y me imaginé a los campesinos en fila india, esperando la amputación, esperando que les pasaran la motosierra por los brazos y las piernas, y sentí que en mi mano estaba el desquite, la venganza, que yo era la única que podía cobrar ahora la cuenta de esa clase social arrogante, mentirosa y tramposa que tenía con nosotros, con los de abajo, con los que para ellos solo somos carne de cañón. Y por otro lado se me ocurrió algo que no sé de dónde me llegó. Vi que Nacho estaba en la plenitud de su vida, en la plenitud de su madurez, y que era justo recordarlo así, en ese momento, alto, esbelto, atractivo, con sus canas iluminándole su cabello lacio. La vejez no es para todo el mundo, y él no se merecía los achaques, las enfermedades, la gordura, los dolores de espalda, los exámenes al médico cada 6 meses. No, eso no era para él. En el equipo de sonido cantaba ahora Nelson Nid. No pensé que tu amor dolería, que también lloraría por ti, mas todo pasa, todo pasará. Y en un acto, primero de fuerza, de aguante, en segundo lugar de venganza grupal y en tercer lugar de generosidad, de amor total, saqué una navaja que tenía siempre en la mesa de noche. Le pedí que cerrara los ojos, me trepé sobre él, le rogué que nos viniéramos al tiempo, y cuando sentí que estaba eyaculando, cuando los chorros de su semen me inundaban por dentro, levanté la navaja y la dejé caer una y otra vez sobre ese cuerpo tan amado, tan querido, tan mío. Gaby se limpió las lágrimas que le caían por las mejillas. El tono de su voz y la magnitud de su confesión me estremecieron y me hizo un nudo en la garganta. Ella siguió hablando. Nacho no se defendió, no hizo nada. Se quedó quieto en la cama, ahogado, sin aire. Me quedé de pie contemplándolo herido en la cama, con las manos en el pecho haciendo esfuerzos para tomar aire. Entonces me vestí de afán, empaqué una maleta y salí de mi apartamento corriendo. Cogí un taxi en la Caracas y me vine para donde mi mamá, el único lugar seguro que se me ocurrió. Después no supe qué pasó. Vi en las noticias que alguien llevó el cadáver hasta la casa de él y que hicieron un montaje, se inventaron un robo. Ignacio Pombo alcanzó a llamar a Mendieta, pero se murió a los pocos minutos. Sí, lo supuse, no podía llamar a nadie más. Entre Mendieta e Irene de Pombo tramaron el rollo ese del robo, que nadie se creyó. O sea que se murió en mi apartamento escuchando boleros, solo. Un silencio pesado, denso, se instaló entre nosotros. La historia había terminado. Yo no tenía ánimos para moverme, no me sentía capaz de ponerme de pie ni de despedirme. Imaginé de nuevo la escena que acababa de escuchar. Gaby había estado seductora esa noche, bella, bien vestida, maquillada, preciosa, y le había pedido que antes de despedirse se fueran a la cama, que le hiciera el amor con fuerza, que la marcara para siempre una vez más, que le hiciera suya una noche más, la última. La imaginé acercándose al equipo de sonido y poniendo una canción romántica a un volumen medio, un bolero, una balada, una letra donde uno de los amantes se despide del otro con desesperación. Ya en la cama, con el desnudo debajo de ella, lo besó,
Le agarró el pelo, le dijo al oído cuánto la amaba, le gimió que él era solo de ella, que ella era su mujer, su hembra, su dueña, y en el momento de la eyaculación, cuando sintió que ese pene estallaba dentro de su cuerpo a manera de despedida, diciéndole adiós para siempre, en ese momento exacto desfundó la navaja y lo atravesó una y otra vez llorando, besándolo, despidiéndose de ella también. Eros y Thanatos encontrándose en un solo instante, fundiéndose en una sola fuerza. Era un triunfo por nocaut, y el árbitro levantó la mano y anunció a la ganadora, Lady Massacre, la dama de la noche. La fanaticada enloqueció y celebró a rabiar en las tribunas. Luego la luchadora agarró su ropa, la metió en una maleta, salió sin decir nada, cogió un taxi en la calle y desapareció en las sombras de la noche bogotana sin dejar rastro. Sí, así había ocurrido y me pareció un bello final. ¿Y ahora qué piensa hacer? Me preguntó Gaby dejando de llorar. ¿Cómo? Dije atrapado aún en mi imaginación. ¿Piensa llamar a la policía para que me detengan? Me dijo ella con la pierna todavía cruzada. Esta vez contemplé su tobillo torneado y ligeramente perdido entre el zapato del tacón. Hay una diferencia entre la ley y la justicia, Gaby. Dije llamándola por primera vez por su nombre y me puse de pie. No siempre van de la mano. ¿No me va a denunciar? Porque lo único que no quiero es que me vayan a detener aquí. No quiero que mi mamá vea una cosa así. La mataría del dolor. Yo no he venido a juzgarla. Solo quería saber la verdad. Eso es todo. Gaby se puso también de pie. Estaba más bella así, con los ojos rojos y la boca húmeda. Daban ganas de consolarla. ¿Usted cree que puedo rehacer mi vida, señor Molina? Dijo agitando su cabellera. No hay nada contra usted, ninguna denuncia. Puede hacer lo que le plazca. No va a ser fácil. Gracias por su tiempo, no sabe cuánto le agradezco su honestidad, la recordaré siempre. Me despedí de la dama de la noche con un beso en su mejilla húmeda y salí de allí con la sensación de haber estado en otro mundo, como si acabara de llegar de un viaje de otro planeta. Bajé del barrio Las Lomas hasta la avenida Caracas y caminé durante horas en línea recta hacia el norte. La voz de Gaby recitándome el bolero de Matt Monro me retumbaba aún en la cabeza. Quizás no supe hablar cuando debí. Y era la banda sonora de una película de bajo presupuesto en la que yo no era más que un protagonista alucinado, extraviado y sin rumbo.